También presidió la Red Mundial de Eficiencia en el Uso de Recursos y Energía y la Producción Limpia de la ONU, ¿no? Que patrocina la ONU y ONUDI, y también fue presidente del capítulo latinoamericano de esa Red Mundial de Eficiencia en el Uso de Recursos y Producción más Limpia. También es director del CTS, del Centro Tecnológico para la Sustentabilidad, que es integrante de la Red Mundial de Uso Eficiente de Recursos y Producción más Limpia. También se desempeñó como director de Ordenamiento Ambiental y Tecnologías Sustentables. También estuvo trabajando en el Mercosur, en el subgrupo 6, que es específicamente sobre medio ambiente, y el grupo ad hoc de competitividad y medio ambiente. Y otras cuestiones interesantes a tener en cuenta de Ariel es que representó a Argentina en diversas eventos multilaterales, como la conferencia sobre desarrollo y medio ambiente en Río 92, la conferencia de las partes de cambio climático en Kioto en el 97, la cumbre sobre desarrollo sustentable en Johannesburgo en el 2002, y también sobre el proceso de Marrakech, también en el 2003. Un poco su experiencia. Y bueno, antes de darle paso un poco a lo que queremos consensuar respecto a lo que va a ser la charla, comentarles que la idea de esta conversación es que sea un poco más interactiva, y si alguno de los que están conectados tiene alguna consulta o comentario particular de lo que Ariel está comentando en ese momento, la puede hacer al chat, y se la voy a estar transmitiendo directamente yo a Ariel. Igualmente, al finalizar la participación de Ariel, vamos a abrir el debate y las preguntas al público en general que está conectado. También tener en cuenta, entonces, lo que les comenté respecto de lo que vamos a hacer hoy. Y ahí, Ariel, si anda por ahí, lo consensúo con usted, digamos, ¿no? La idea es un poco dividir la conversación en dos grandes grupos, o dos grandes temas, digamos, ¿no? Una primera parte en donde usted pueda describir las problemáticas de la producción y consumo, o del uso irracional de los recursos que fueron derivando, ¿no? En algunas cuestiones o en algunos síntomas de degradación ambiental, como pueden ser los que están ocurriendo ahora con el COVID-19. Es un primer bloque. Un segundo bloque respecto de cómo se puede dar, o cómo a usted le parece que hay que modificar las estructuras políticas, institucionales y digamos, del país respecto a esta nueva economía que se tiene que dar post-COVID-19, teniendo en cuenta en una relación por ahí más sustentable o más amigable con la naturaleza, que respete sus ciclos, digamos, ¿no? Y también teniendo en cuenta, al finalizar un poco la segunda parte, que nos cuente por ahí alguna propuesta de cómo podemos aplicar en Argentina esa nueva economía, con algún caso a nivel internacional o también local, digamos, ¿no? Es un poco lo que podemos conversar, o la estructura de lo que va a ser la charla hoy. No sé, Ariel, si está de acuerdo. Bueno, sí, la verdad que le voy a cobrar bastante caro por todo, porque me preguntaste una cantidad de cosas que si las llegara a contestar acertadamente o que sirvieran, valdrían un montón de dinero. Pero bueno, vamos a intentar responder lo que me dijiste. Esto es obviamente un chiste. Les aclaro que yo nunca hablo en serio y siempre hablo en serio, para también agregar un elemento a esta charla, ¿no? Entonces, Ariel, si le parece, para, digamos, no ya dejarlo a hablar de los temas específicos, recordar a todos que está la conversación de hoy, el ciclo de conversación está grabando, así que bueno, lo van a poder ver o pasar a sus respectivos contactos. Y bueno, por ahí, esto no lo comenté, pero antes de empezar a arrancar con los dos temas particulares que vamos a tocar, me gustaría que nos cuente un poco su experiencia como becario en Japón, que recuerdo que usted fue en los 90, digamos, ¿no? Y bueno, ¿cómo ve el Japón de los 90 con el Japón actual? Y por ahí,
al finalizar también la segunda parte de la eficiencia en el uso de recursos de energía que tiene Japón. Por ahí puede ser un disparador para la segunda parte, pero bueno, lo dejo que se explaye. Bueno, gracias Adrián. De alguna manera con eso delata que no soy un joven, ¿no? Que tengo unos cuantos años. Sí, yo estuve en la década 90, para ser más exacto, a partir de mayo del 1991, como becario de JICA, en Kitakyushu, la ciudad, quizás la zona modelo del Japón en cuanto a, no sé si hablar producción sustentable, pero donde se hicieron más cosas para poder de alguna forma superar una situación ambiental que Japón había descuidado o no había priorizado durante muchos años de posguerra. Ahí hice el curso de digamos, ingeniería ambiental especialmente dirigida a empresas, y ya yo había incursionado en lo que hoy llamamos producción más limpia, eficiencia de recursos y demás, y una de las cosas que me sorprendió en ese Japón es que el término no lo conocían, ni algunos sinónimos de ese posible término, y después con el tiempo me di cuenta que en realidad lo que sucedía es que los japoneses estaban haciendo todo el tiempo producción más limpia, nada más que no le habían puesto ningún nombre, porque para ellos lo normal era la eficiencia de los recursos, que sería un nombre más técnico de lo que podríamos llamar producción más limpia. Así que la experiencia para mí fue fundamental, sobre todo el intercambio con otros colegas de distintos países del mundo, y los japoneses por supuesto también. Y yo diría que, para usar un término que usamos habitualmente, a mí me abrió la cabeza, digamos, me hizo replantear un montón de cosas, en todos los sentidos, no solo en el tecnológico, en el cultural, es decir, fue una experiencia realmente disruptiva, que bueno, ahí aprendí yo y le tomé el gusto a la disrupción, ¿no? A plantear cuestiones que un poco rompan lo que es la habitualidad, ¿no? Así que bueno, a Japón le debo mucho, apliqué mucho de lo que observé, de lo que aprendí, pero además me permitió rescatar cosas que yo ya sabía, porque yo cumplí 40 años en Japón, o sea, era grandecito, estaba en el límite, en ese momento de edad, justo para hacer ese tipo de cursos, y la verdad que en realidad no sé si aprendí muchas cosas nuevas en el sentido técnico, porque la verdad que sabía, trabajaba en el INTI, en un centro especializado en este tema, así que conocimientos teóricos tenía muchos y prácticos también tenía muchos. Pero bueno, me abrió tanto el panorama ver en ese momento un Japón que, comparado con el de hoy, después al final por ahí hacemos algún comentario, desde el punto de vista económico no tiene nada que ver, porque estábamos en la cúspide de lo que se ha llamado milagro japonés, y la economía japonesa desde ese momento, 1991 hasta ahora, viene descendiendo, digamos. No quiere decir que los japoneses vivan peor, viven mejor que cuando fui yo, pero el rol de Japón como, digamos, economía productiva, innovadora y demás es mucho menor ahora que en el 91, es decir, bueno, eso se nota también porque nosotros viajábamos en business, por ejemplo, todo el trayecto, ¿no? Cosa que también es un ejemplo de la cordialidad y amabilidad japonesa, que ahora no sucede. Es un detalle para los becarios. Bueno, un poco de eso resumen, y por lo demás, agregando a lo que me planteaste, Adrián, obviamente totalmente de acuerdo. Vamos a empezar con un video motivador que dura 3 minutos y picos, espero que se vea bien. Digo que se vea porque está subtitulado, se llama Economía Circular, y yo creo que va a ser muy motivador para lo que podamos conversar después con esta metodología que acordamos con Adrián, que es que el que quiere interrumpir, que interrumpa, lo va a hacer a través de él y por correo, digamos, mandando un mensaje a través del chat, no por correo, perdón, a través del chat, pero está permitido interrumpir, para comentar o para preguntar algo, pero la única condición es que tenga que ver con lo que se está hablando en ese momento y que sea breve, digamos, y funciona. Yo lo he probado presencialmente, vamos a ver si funciona a través de estas herramientas. Así que a ver si estás de acuerdo.
Primero querría consultar si está escuchando y si está viendo bien. Bueno, ver bien a mí ahora no tiene mucha importancia. Después en algún momento que voy a mostrar algo, sí. Pero a lo que voy es que me gustaría ver si podemos chequear cómo están recibiendo, que si eso fuera posible. Igual continuamos, ¿no? Yo lo escucho bien y lo veo bien. Bueno, les pido a los que están conectados que si tienen alguna dificultad lo hagan saber a través del chat, por favor. Genial, perfecto. Y bueno, y yo diría que ahora sí entremos en el primer punto, que son este pequeño corto de 3 minutos, casi 4, 3 y medio. Espero que se vea bien porque nos van a ver que nos va a ayudar mucho a que esta charla sirva para algo. Le vamos a pedir a Lisandro entonces que si puede. Y me parece bárbaro. De paso aprovechamos para ir viendo si tenemos alguna repercusión de los Living systems have been around for a few billion years and will be around for many more. In the living world, there's no landfill. Instead, materials flow. One species' waste is another's food, energy is provided by the sun, things grow, then die, and nutrients return to the soil safely. And it works. Yet as humans, we've adopted a linear approach. We take, we make, and we dispose. A new phone comes out, so we ditch the old one. Our washing machine packs up, so we buy another. Each time we do this, we're eating into a finite supply of resources and often producing toxic waste. It simply can't work long term. So what can? If we accept that the living world's cyclical model works, can we change our way of thinking so that we too operate a circular economy? Let's start with the biological cycle. How can our waste build capital rather than reduce it? By rethinking and redesigning products and components, and the packaging they come in, we can create safe and compostable materials that help grow more stuff. As they say in the movies, no resources have been lost in the making of this material. So what about the washing machines, mobile phones, fridges? We know they don't biodegrade. Here, we're talking about another sort of rethink, a way to cycle valuable metals, polymers and alloys so they maintain their quality and continue to be useful beyond the shelf life of individual products. What if the goods of today became the resources of tomorrow? It makes commercial sense. Instead of the throw away and replace culture we've become used to, we'd adopt a return and renew one, where products and components are designed to be disassembled and regenerated. One solution may be to rethink the way we view ownership. What if we never actually owned our technologies? We simply licensed them from the manufacturers. Now, let's put these two cycles together. Imagine if we could design products to come back to their makers, their technical materials being reused and their biological parts increasing agricultural value. And imagine that these products are made and transported using renewable energy. Here we have a model that builds prosperity long term. And the good news is, there are already companies out there who are beginning to adopt this way of working. But the circular economy isn't about one manufacturer changing one product. It's about all the interconnecting companies that form our infrastructure and economy coming together. It's about energy. It's about rethinking the operating system itself. We have a fantastic opportunity to open new perspectives and new horizons. Instead of remaining trapped in the frustrations of the present, with creativity and innovation, we really can rethink and redesign our future. Bueno,
que hayan podido ver bien, recibir bien el mensaje. Y ya nos veamos de nuevo al final, ¿sí? Para verlo luego y ver después de la charla que si encontramos algún significado a lo que hemos dicho. ¿Se escucha bien? Sí, Ariel, muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, como era la consigna, ahora yo voy a empezar a explayarme un poco sobre el tema. Esto que pasamos recién era para que motivemos un poco. Es muy bueno gráficamente y como guión ese pequeño corto. Y la idea era primero algo así como ¿por qué pasa lo que pasa? ¿No? Obviamente yo no voy a hablar desde la bioquímica ni desde la infectología. Tema que no es que sea un experto, pero yo conozco de riesgo por mi formación y por mi trabajo. Sé que significan muchos de los términos que se usan y de los riesgos que quizás nos estamos afrontando. Es decir, pero sí me quiero referir a la que están haciendo quizás ustedes ahora, ¿no? Y es qué tiene que ver lo que acabamos de ver con el COVID-19, ¿no? Bueno, depende cómo lo veamos. Y para eso voy a recurrir a una suerte de, no sé si llamarlo artilugio, ¿no? Pero voy a utilizar esto. ¿Se ve bien, Adrián? La matrioska. Sí, se ve bien. Sí, Bueno, bien. bueno, esto es un típico souvenir ruso, recién estuve repasando un poco. Esto data de la década de 1890, o sea, de los 90 del siglo pasado, no, del anterior. Y bueno, a mí se me ocurrió que acá hay una metáfora muy interesante de lo que nos pasa y a través de esto que voy a mostrar les voy a tratar de transmitir cuál es mi idea, por qué lo que vimos tiene que ver con el COVID-19, o la COVID-19, que es el nombre de la enfermedad, ¿no? Bueno, por ahí alguno no conoce esto, pero lo que tiene, la característica que tienen las matrioscas es esto, ¿no? Y uno va sacando y encuentra, en este caso, otra, una que es igual pero más pequeña, y así sucesivamente, ¿no es cierto? ¿Por qué estoy haciendo yo esto? Se preguntarán. Bueno, estoy haciendo esto para que nos demos cuenta que lo que vemos no es necesariamente lo que pasa, sino que hay una cantidad de capas. A veces se utiliza la cebolla, pobrecita, como ejemplo, y se habla de las capas de la cebolla. Bueno, yo me pareció más interesante y divertido utilizar para esto a la matrioska. Fíjense, en este caso, esta creo que es la última, que es la séptima. Entonces la pregunta que aparecería acá es, ¿cuál es la matrioska? Entonces, la primera, la segunda, la quinta, la séptima, y la respuesta es muy fácil, son todas. Pero acá aparece el primer punto. Lo que estamos viviendo es una manifestación de un sistema complejo en situación de ruptura, que ya estaba en esa situación antes del COVID o de la COVID-19. Nada más que, bueno, no le prestábamos tanta atención porque entre otras cosas no nos obligaban a quedarnos en casa o a trabajar desde una computadora, cosas que teníamos disponibles y que en el caso mío y muchos de ustedes seguramente usaban mucho tiempo. Ahora, ¿qué ocurre? De golpe aparece un fenómeno que es común. La aparición de virus es normal. Es una forma como las leyes de la naturaleza funcionan. O sea, hay unas cosas que, digamos que es una protovida, porque un virus no vive, y acá está un poco el secreto, ¿no? El virus vive en tanto en cuanto pueda, digamos, de alguna manera encontrar un sustrato vivo, que puede ser un vegetal o un animal, como seríamos nosotros también, y desarrollarse. Entonces, ¿por qué pasa lo que pasa con el coronavirus y cómo se, digamos, relaciona con una nueva economía? Imaginen al coronavirus como una especie de gran microscopio electrónico y un gran telescopio como el Hubble, ¿no? Porque nos permite hacer ver, un poco porque estamos con el tema de la cuarentena un poco con menos movilidad según donde vivamos, en caso de Buenos Aires, donde vivo yo, con prácticamente nula, empezamos a reflexionar y empezamos a ver cosas hacia lo grande, lo general,
y hacia lo micro. Y aquí la COVID-19 ha actuado, para mí, esta es una impresión mía, como un gran amplificador para ver cuestiones que antes no considerábamos. Y justamente una de las que podemos ver, quizás, es el hecho de que se da en las grandes ciudades y las grandes urbanizaciones los casos más complicados, ¿no? Esto creo que está a la vista, y el ejemplo emblemático es Nueva York. Aprovecho para decir que nosotros no somos Nueva York, pero en cuanto a tamaño nos parecemos bastante, así que ojo con descuidarse, porque el sistema de salud de Nueva York será no igualitario, pero es más fuerte que el nuestro, ¿no? Entonces, digo para que vayamos teniendo en cuenta cómo se vincula la COVID-19 con toda esta cuestión, digamos, de la complejidad y de la nueva economía. Ante esto, lo que nos podríamos plantear, o me gustaría plantearme, sería, bueno, está bien, entonces, ¿cómo es el tema de la nueva economía? Todos hablan de nueva normalidad, nueva economía, y está bien, porque como estamos en un momento de crisis me refiero al hecho de justamente que no entendemos muy bien lo que pasa, ni siquiera los que saben entienden muy bien lo que pasa, ¿no? Pero es lógico, porque se desconocen muchas cuestiones de lo que pasa. Yo creo que en algunos casos sería importante no hablar cuando uno no sabe lo que pasa. Yo intentaré hacer eso, no hablar, digamos, sí, sobre temas que no conozco, digamos, que no conozco más o menos. Volviendo a las muñecas rusas que mostré antes, una cosa que hay que tener en cuenta es que justamente la complejidad tiene como componente esencial la incertidumbre. Es decir, hay un gran porcentaje de los fenómenos que estoy observando que no los veo, como la muñeca rusa, por eso usé la matrioska. Porque justamente nosotros vemos la manifestación superficial, pero esa manifestación superficial tiene un montón de tributarios, un montón de actos, digamos, muchos de ellos azarosos, entre ellos la aparición de un virus, que es azaroso pero predecible, por eso lo han predicho y mucha gente habló que iba a pasar lo del virus. Lo que no sabía es cuál iba a ser el virus y cómo iba a actuar. Es decir, justamente ese carácter azaroso de los sistemas complejos es el que hace que tengamos que tener una mente de matrioska, digamos, pensando, bueno, pero esto es lo que yo veo, pero ¿y atrás de esto qué hay? ¿Después qué hay? ¿Y después qué hay? ¿Y cómo interactúan todas estas cosas? Si más o menos he sido claro en esta primera parte, el segundo punto sería plantearse lo siguiente. Un sistema complejo, si me aceptan que lo que estamos viviendo, que la humanidad, que la cultura humana es un sistema complejo, está regido por las leyes de la complejidad. ¿Y cuáles son básicamente? Una, la incertidumbre. Hay un gran porcentaje de los fenómenos que nosotros queremos analizar que desconocemos. Entonces tenemos que medio como imaginar posibilidades. Y el otro fenómeno se denomina la retroalimentación negativa, es decir, fenómenos muy pequeños que producen efectos muy grandes, o fenómenos muy grandes que producen efectos muy pequeños. La COVID-19 sería un ejemplo de retroalimentación negativa, porque más que pequeño que un virus, imposible. Y fíjense el efecto que ha tenido a nivel de la humanidad y de la cultura. Entonces, y el tercer elemento es que todo sistema complejo, cuando llega a su punto de crisis, se bifurca. ¿Qué quiere decir que se bifurca? En realidad se podría más que bifurcar, pero ¿qué quiere decir? Que del estado original donde estábamos antes del COVID, aunque quizás ya no estábamos ahí, va a haber dos nuevos futuros posibles. Uno, que yo les propongo que llamemos no deseable, y otro deseable. En realidad hay muchas variantes de esto, pero para simplificar transformarlo en dos. Venimos como derecho para un lado y de golpe tenemos dos posibilidades. A partir de eso, sí, lo que se está escuchando es mi WhatsApp, que lo voy a cerrar. Discúlpenme, pero
vamos a cerrarlo porque puede, ya está, ya lo cerré. De esas dos posibilidades, bueno, y sería interesante que la mala no sea la que ocurra. Claro, la mala no es lo mismo para una persona que para otra, pero en términos, ahora sí, de lo que recién vieron, los que lo vieron, porque algunos ingresaron después, de economía circular. La economía circular nos está mostrando, de alguna forma, una descripción de cosas que conocemos un poco, que es cómo producimos y cómo consumimos. Que esta crisis puso no solo en tela de juicio, sino que además permitió que nosotros empezáramos a utilizar un montón de herramientas que ya teníamos, bueno, el delivery famoso, la compra por internet, el home office. ¿Qué sentido tiene salir a trabajar, digamos, y cuando uno puede trabajar en su casa? Obviamente vale para los que tengan esa condición, ¿no? Gastar elementos, digamos, recursos naturales, del transporte, el tiempo nuestro, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí tenemos una cantidad de elementos que nos muestran como, primero, esta complejidad podría tener una buena y una mala. La buena tiene algunos elementos interesantes, que justamente nos plantea lo que se llama economía circular, que quiero que aclarar que es un término que todavía tiene como una definición muy abierta, ¿no? No es algo que esté muy definido con exactitud, pero fundamentalmente apunta a que nos dediquemos a ver todo aquello que hacemos que no tiene ningún sentido. Y cuando digo no tiene ningún sentido, estoy hablando no solo en términos económicos, sino en términos de vida, que me parece que es la esencia. Es decir, la economía no está para que nosotros la obedezcamos, está para ayudarnos. La economía es una herramienta, y por eso hablar de una nueva economía tiene sentido. Y es mucho más convocante que hablar de una nueva cultura, que quizás es lo que sea el término más exacto. ¿Por qué? Porque justamente no podemos, la economía anterior no funcionaba, y esto creo que hay tantos ejemplos, pero tantos ejemplos, ¿qué pasa? Los que estamos en este tema hace muchos años probablemente son normales y hasta decimos, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hablando con amigos, hablando con parientes, en un cumpleaños, y todo lo mira, y acá viene a hablarnos del desastre, del apocalipsis, y mejor me tomo un vino. Pero bueno, eso pasaba, pero ahora esta realidad nos obligó a mirar estas cosas. Nos va a llevar un tiempo por ahí entenderlas, y a todos, me incluyo, a pesar de que yo soy el que estoy planteando esta cuestión, porque hay muchas cosas que no sabemos, pero lo que debemos tener en claro, primero, que el sistema anterior ya no está más, por muchos motivos que yo no me voy a extender acá, ¿no? Pero por ejemplo, el sistema económico internacional cambió completamente, ya cambió, digamos, o sea, todo lo que implicaba antes el hecho de que, bueno, hay que buscar la competitividad y la globalización, todo eso cambió. Que cambió no quiere decir que no vaya a haber ni más globalización, ni más competitividad. Todo eso va a seguir existiendo, pero ¿qué significa es lo que cambió? O sea, ¿qué sentido tiene, digamos, las economías concentradas, por ejemplo? ¿Qué sentido tiene? Porque una economía concentrada significa que hay mucha gente en un lugar. Voy a decir una cosa de perogrullo. Si no existiera Nueva York, nadie se moriría en Nueva York de la COVID-19. Pero no digo Nueva York como lugar, sino Nueva York como una gran urbe, donde hay mucha gente en contacto. Y en Buenos Aires pasa lo mismo, en el AMBA pasa lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que acá hay, para resumir esta fase, después me gustaría abrirla, ida y vuelta, hay cuestiones que tienen que ver con la ocupación del territorio. ¿Vamos a seguir en grandes urbes o vamos a tratar de buscar un ordenamiento del territorio más equilibrado? La lógica, digamos, de las leyes de la naturaleza, que después de todo tenemos poco que respetar, porque si no, la naturaleza después se venga, ya tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, busquemos una estructura más equilibrada. La producción de energía tiene que ser concentrada o puede ser distribuida, como hay muchos ejemplos. Hoy la tecnología nos permite hacer eso, nos permite distribuir la generación y el consumo de energía. Y vale lo mismo para los bienes y servicios. O sea,
Yo leí ayer una noticia de Paladini, está vendiendo mucho. Para el que no conozca, Paladini es una importante fábrica de chacinados de la provincia de Santa Fe, con mucha inserción en el mercado, quizás es la líder. Está vendiendo por teléfono. Y yo dije, bueno, esto es maravilloso, ahora ojo, porque ¿qué pasa con todos los pequeños que también pueden hacer eso? ¿No es cierto? Que no están en Santa Fe. Es decir, después de todo, ¿por qué tengo que comerme un salamín de Santa Fe? Con todo respeto a los santafesinos, sí puedo comer uno que se fabrica cerca de mi casa. Bueno, Aires es fácil, además vivo en Villaluro, que está al lado de las chacineras. Pero lo que quiero decir es que esto es aplicable también a otros lados. Bueno, pero ojo, digamos, resumen. El otro eje aquí, quizás el principal, es distribuido o concentrado. Pero no como sí, no, porque algunas cosas tienen que estar concentradas, pero muchas deberían estar distribuidas y no lo están. Y un ejemplo claro, y abro el ida y vuelta para que me pregunten, o que comenten, o lo que quieran, es, digamos, el caso de las nuevas energías, los nuevos renovables, ¿no es cierto? La energía eólica, las microcentrales hidráulicas, la energía solar, la energía de biomasa, donde tenemos montones de ejemplos, inclusive algunos casos concretos. Voy a mencionar un ejemplo que es conocido, creo, algunos lo habrán leído seguramente. ¿Se acuerdan que hubo un gran apagón hace un año en Monedas? Bueno, hubo muy pocas localidades que se salvaron, y una de ellas es una localidad de la Pampa Gringa santafesina, creo, que producía energía eléctrica a partir de la cáscara del maní. Y por eso no tuvieron problemas de seguir con el suministro eléctrico. Ahí tiene un ejemplo muy concreto, porque no es que queman el maní en una caldera y se tapan porque sale humo, no. Son calderas y sistemas que están diseñados para trabajar con ese tipo de combustibles, como es el caso de la cachaza de la caña de azúcar, por ejemplo. Bueno, había montones de ejemplos. Lo que quiero decir, para resumir, concentrado o distribuido, la tecnología está, veamos cómo vamos hacia ahí. Y tampoco va a ser instantáneo, es obvio. Eso seguirá dando con el tiempo. Si está de acuerdo, Adrián, abrimos, bueno, la posibilidad de conversar. Sí, si les parece, podemos abrir el debate a esta primera parte. Un poco lo que comentó Ariel respecto de los problemas, digamos, ¿no?, que tiene Argentina y el mundo respecto de la producción y consumo, y cómo, digamos, desde nosotros, desde la industria, desde el consumidor y las autoridades y los gobiernos, ¿no?, tenemos que buscar estas respuestas para poder resolverlo. Y otra cosa que me quedó, Ariel, estuvo comentando, me quedó muy, digamos, muy patente lo que usted comentó del tema de los sistemas complejos, ¿no? De que estamos todo el tiempo queriendo buscar soluciones a problemas complejos, pero con respuestas que son simples, desintegradas y que no tienen mínimo de relación respecto, ¿no?, de esta nueva economía, esta economía cooperativa, de lo que usted habló de la desconcentración, ¿no?, de la energía, de la producción, del consumo, ¿no? Por ahí mi pregunta, como para, digamos, iniciar esta parte de debate, es, a ver, ¿cómo le parece a usted que está nuestra economía, nuestra industria y nuestra infraestructura, digamos, ¿no?, para poder llegar a que se dé esta economía descentralizada o descomprimida? O sea, ¿en qué estadio estamos, digamos, ¿no?, de esta fase para llegar a esta nueva economía? Bueno, la verdad que estamos en el principio. En el principio quiere decir que la estructura de nuestros países, todos los países del mundo, ¿no?, pero los países que son extractivistas como los nuestros, o sea, que viven de su tierra, o sea, nosotros exportamos tierra, exportamos agua y exportamos sistema climático, digamos, ¿no?
no nos damos cuenta de eso porque no lo calculamos, que nosotros creemos que exportamos soja, litio, digamos, oro, cobre. No, lo que estamos exportando son el suelo, el aire, digamos, porque algunas cosas se desarrollan gracias a lo que pasa en el aire, y el subsuelo y el mar. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Estamos en la mejor posibilidad, estamos en el principio. Nuestro carácter de país exportador, agroexportador, exportador de productos primarios, es común a toda la región, inclusive los más desarrollados. Brasil tiene una economía que es casi parecida a la nuestra en términos de... Es mucho más grande, fabrican aviones, todo lo que quieran, pero resulta que la cantidad de productos primarios que exportan es enorme. Y esos son, además, concentrados. ¿Por qué? Porque exportar productos primarios, exportar productos agrícolas, exportar productos de la minería, requiere grandes inversiones, no es el... ¿Y qué problema tienen además? No le dan trabajo a nadie, porque cuando nos dicen, no, porque hay no sé cuántos miles de puestos de trabajo, la pregunta sería, ¿cuántos miles de puestos de trabajo más habría si, por ejemplo, procesamos los minerales, procesamos los hidrocarburos y procesamos los productos del agrícola, ¿no es cierto? Que de hecho no es un problema tecnológico, eso está resuelto, digamos, se puede mejorar, pero está resuelto. Entonces, el planteo es ese, estamos en el principio, pero con una ventaja, digamos, y es que nosotros tenemos, digamos, las alternativas funcionando ya. ¿Qué quiero decir? Existen formas de economías descentralizadas que están operativas, hace mucho. Lo que pasa es que deben crecer en escala, pero en escala no quiere decir que crezca y de golpe, no sé, un grupo que hacía agroecología se vuelva Unilever. No, justamente la idea es al revés, es que ese grupo sea ejemplo para la constitución de grupos productivos de ese tipo. ¿Que todo tiene que ser así? No, que tienen que desaparecer las corporaciones como Unilever, tampoco, pero lo que tienen que hacer es convivir en una cuestión que respete básicamente la ocupación del territorio y otro elemento que es fundamental, que se suele llamar comercio justo, fair trade, que es que cada uno reciba la parte que le corresponde, porque de nada serviría que nosotros tengamos una cadena de producción muy diversificada y que resulta que la parte del león se la lleve uno o dos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Lo interrumpo con una consulta que nos envió por el chat Juan Antonio González, digamos, ¿no? Sí. Y Juan Antonio dice, ¿no crees que si hay un cambio debe venir de la clase dirigente política y empresarial? Y da el ejemplo de que muchas empresas necesitan una fuerte reconversión industrial para ir abandonando el uso de combustibles fósiles, por ejemplo. Bueno, lo saludo de paso a Juan, un viejo amigo y además colega en el primer plan de producción más limpia que hubo en la Argentina, que fue en la provincia de Tucumán, siendo él ministro de Ambiente de la provincia. Sí, pero acá hay una paradoja, porque, y les voy a decir cuál es la paradoja. Juan la sabe, me lo preguntó a propósito, yo no le dije nada, pero creo que él me lo preguntó a propósito. Y es que justamente ahí está el problema, es decir, el dirigente no es una persona que nació dirigente. Lo elegimos nosotros y quizás lo que tenemos que exigir es, hay algún acople de micrófono en algún lado, lo que tenemos que exigir justamente es que esas autoridades hagan lo que nosotros necesitamos que hagan. No son los que nos mandan, son los que nosotros les hemos dado esa atribución de representarnos. Esto que parece una obviedad, quizás suene un poco naif, no es tan naif si nosotros lo exigiéramos. Porque es naif porque no lo exigimos. Entonces dicen, bueno, pero sí. Porque es cierto que el representante de algo, desde el presidente hasta el concejal o el de la cooperadora, maneja un poder mayor que cada uno de los individuos después. Pero ojo, nosotros lo ponemos ahí, nosotros lo podemos sacar. Esta es una parte. La otra parte, la segunda parte, es que siempre va a provenir de las dirigencias.
Porque el esquema de poder, las cosas no suceden porque se va concentrando el poder de alguna manera. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Que exista una cultura diferente con respecto a este tipo de cosas. Es decir, convencer a través, bueno, y esta charla un poco lo que busca sobre ese tipo de cosas. Primero darnos cuenta que hay mucho para hacer. Que la COVID-19 no solo no nos va a matar, yo no sé, soy paciente riesgo, puede ser, yo no digo que no, la complejidad es así, pero si no nos mata, y a muchos no va a matar, digamos, y bueno, tenemos que cuidar mucho, vamos a construir otra cosa distinta gracias al desafío que nos dio la enfermedad, de darnos cuenta que estamos haciendo las cosas mal. Porque la COVID-19 no existiría si nuestro sistema de ocupación del territorio fuera como el que es. No existiría simplemente porque, aunque existiera el virus, que se llama coronavirus SARS-2, no digo esto, no lo digo por nada, lo digo porque en general me llama la atención que en los medios de comunicación permanentemente se están nombrando mal las cosas, ¿no? En el sentido de que una cosa es la enfermedad, que es la COVID-19, y el otro caso es el virus. No es tan importante, pero lo es, porque nos da más credibilidad cuando nos hablan de algún tema. Pero volviendo a lo que decía, obviamente es un trabajo de todos, y por eso es importante el hecho de que nos hemos planteado toda esta discusión. Y claro que hay que revisar la dirigencia política, empresarial, gremial, barrial, pero no revisarla en términos, ay, mirá qué malos que son. No. De darnos cuenta que eso va a ser mejor si nosotros somos mejores. Para ser mejores tenemos que entender más lo que pasa, mejor y participar más. Bueno, esa es mi respuesta a la pregunta de Juan. Ariel, si le parece, para ir adelantando un poco la segunda parte de la charla, de las propuestas, ¿no? Un poco ya estuvimos delineando y investigando respecto, bueno, cuáles son las problemáticas, ¿no? Detonantes de esta enfermedad que nos está azotando al mundo, y bueno, cómo, la segunda parte habíamos dicho de cómo vamos a poder tener esa nueva economía, de qué forma, cuáles podrían ser los pilares, y después sentar las bases de algún ejemplo de aplicación que usted haya identificado en el mundo o a nivel local. Comentó recién el de la empresa Palladini, que es muy interesante, y hay otras empresas más que están trabajando respecto a eso. Y bueno, y en base a esos comentarios, a esas propuestas, bueno, ahí sí podemos abrir el debate y conversar y plantear, digamos, posiciones con el público, digamos, ¿no? Que está acá conectado. Bueno, una cosa, primero que quisiera que me interrumpieran un poco más, porque si no pienso que se durmieron todos, pero más allá de eso, voy a responder un poco a tu pregunta. Digamos, ejemplos hay para hacer dulce, ¿no? Hay muchos. Algunos son de gran escala. Vamos a aprovechar que Juan está enganchado en la conversación para justamente dar ejemplos que él conoce. La industria azucarera tuvo una transformación que fue producto, entre otras cosas, de ese plan de producción más limpia con el tiempo, es que empezó a generar su propia energía a través del bagazo, ¿no? Pongo un ejemplo para que nos demos cuenta que algunas cosas son demasiado sencillas, y la pregunta sería ¿por qué no las aplicamos? Que el bagazo es el residuo de la caña de azúcar cuando es molida, es biomasa que tiene algún grado de humedad, pero que se utiliza para alimentar calderas especialmente diseñadas, que antes no había y ahora hay en el mercado en una cantidad importante, para generar energía eléctrica, al punto tal de que los ingenios producen más energía que la que consumen y la pueden entregar a la red. Ahí tenemos un ejemplo emblemático de cómo esto se puede hacer. Y les agrego una cosa más. El bagazo es solo una pequeña porción de la biomasa con potencialidad para producir energía que tiene la caña de azúcar. Porque la vinaza, para los que producen alcohol, también tiene una enorme potencialidad para producir energía, con métodos más sofisticados. Perdón. Y la maloja, para el que no conoce el término, la maloja es la hoja que se pela de la caña, que normalmente se quema inclusive, ¿no?
que es una práctica que está prohibida, pero se quema. Y por eso Tucumán, yo siempre digo que en la época de zafra se puede oler, digamos, porque se huele el humo y se huele el olor a podrido, digamos, de los pequeños arroyos que reciben, por ejemplo, Viraza. Bueno, ¿qué quiero decir? Ahí tenemos un ejemplo que hasta es antiguo, entre comillas, porque muchas de estas cosas se han dicho y se han planteado hace muchos años, no son de ahora. Pero ahora estamos justamente en la posición de decir, bueno, vamos a empezar a usarla. Este es el ejemplo macro, digamos. Hay muchos ejemplos, porque en biomasa, por ejemplo, la maloja, que me fui un poco del tema, es también un montón de energía que se está desperdiciando y que podría ser utilizada, y tengo entendido que hay alguna gente que está haciendo ya ensayos en ese sentido, como fuente de energía por biomasa para ser utilizada en los ingenios. No quemarla, sino separarla o mandarla al ingenio, que el ingenio la separe y quemarla también. Ahí tenemos un ejemplo de tamaño grande con tecnología disponible y en este caso a partir de biomasa. Después hay un montón de ejemplos más pequeños si quieren, porque un ingenio dentro de todo, si bien no necesita hacer una instalación enorme, generalmente son grandes. A escalas más pequeñas también se puede repetir esquemas parecidos. Creo que un elemento sí a tomar en cuenta y que agregar a esto es el tema de producción y consumo. ¿En qué sentido? Acá hay un tema que ha estado subvencionado, entre comillas, por los precios del petróleo, mucho tiempo que se transporta. El peso del transporte en los bienes y servicios es muy alto, pero no se nota. No se nota porque el precio del petróleo es, entre comillas, bajo. Todavía se puede transportar, comemos cosas de unas distancias tremendas acá en Argentina, ¿no? No sé, unos tomates que vienen de Jujuy o de Salta, que es una zona tomatera, pero que vienen en un camión frigorífico, y imagínense todo lo que implica eso en términos de energía, ¿no es cierto? Y sin embargo sigue sucediendo. Entonces, con el azúcar pasaría algo parecido. En el caso del azúcar, está perfecto el hecho de que no hay problema que aprovechen la biomasa, pero ahí no se podría pensar solo en el consumo local, ¿no? Porque eso se va a trasladar a otros lados y es lógico que así sea. ¿Qué quiero decir con esto? Que con esquemas similares al que les acabo de mencionar se puede aplicar a muchos otros casos que podemos ir viendo. Nosotros tenemos alguna experiencia también de esto en lo que hemos visto en el programa Buenos Aires Produce Más Limpio, que hemos hecho juntos. Adrián. Ariel, hablando de eso, digamos, ¿no? Acá Ignacio nos consulta respecto de qué visión, ¿no?, tiene la economía circular en la agenda del gobierno, o qué conocimientos respecto de la aplicación de esta economía circular se está dando a nivel gubernamental. Bueno, te voy a decir que yo no sé muy bien lo que piensa el gobierno porque no pertenezco a él, digamos, no pertenezco al gobierno, ¿no? No estoy hablando si pertenezco ideológicamente o no, no pertenezco al gobierno. Sí me llama la atención positivamente que se esté utilizando habitualmente el término de desarrollo sustentable o sostenible en lo fundamental, que es lo económico, lo social y lo ambiental, porque a veces se habla de sustentabilidad y sustentable, que no quiere decir nada. Digamos, sustentable también es la pobreza. O sea, el concepto vale cuando se lo pone junto y es desarrollo sostenible o sustentable. En inglés hay una sola palabra que es sustainable, así que los de habla inglesa no tienen problema con eso. Nosotros empezamos a discutir que si sustentable es una cosa, que si sostenible es otra. Bueno, está bien, toda discusión siempre algo deja. Pero en resumen, lo que quiero decir es que creo que lo que hay que hacer es acercar todas estas ideas a los que gobiernan. Y cuando hablo de los que gobiernan, son todos los que gobiernan, ¿no? A propósito de la pregunta de Juan antes. O sea, tanto al nivel del Poder Ejecutivo Nacional, los poderes ejecutivos provinciales y sobre todo los poderes locales, que son donde pasan las cosas. Porque uno no se da cuenta muchas veces, ¿no? ¿Recuerdan ese dicho, digamos, que pinta tu aldea, pintarás el mundo? Bueno, lo podríamos resignificar diciendo que las cosas solo pasan en las aldeas y que todas las cosas que pasan en cada una de las aldeas constituyen el mundo, ¿no? Así que, y bueno, y de ahí su complejidad también. Y también de ahí la importancia de la acción local.
Es decir, la acción local es fundamental porque es donde pasan las cosas. Sí, Adem, sí, seguimos. No están muy preguntones, o por lo menos a mí no me parece en el chat. Por ahora no, pero ¿sabe qué? Usted comentó recién, habló del programa Buenos Aires Produce Más Limpio, que es un programa de producción más limpia que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que se relaciona con otros programas a nivel nacional y también local. Bueno, Juan ahí en Tucumán, ¿no? Con el programa de reconversión que tiene un impronta importante en la producción y consumo. A mí me interesa por ahí que nos cuente, y retomando un poco lo de Japón, el uso de los recursos, digamos, ¿no? El uso eficiente de los recursos. ¿Cuál es el rol de las pymes, digamos, respecto a estas cuestiones? ¿No? Que en Japón se da mucho, ¿no? Ese uso responsable o racional de recursos por empresas grandes y también por un montón de pymes que mueven toda la cadena, ¿no? Que pasa también acá en Argentina. Bueno, dos cosas. Primero, que veo que Juan había hecho una pregunta que vos en parte hiciste, ahora lo veo en el chat, Juan Antonio González, con respecto al tema de si el gobierno, o si nuestro país, más que el gobierno, estaba trabajando más allá del día a día. Quiero responderle que no, que está trabajando en el día a día, y que es nuestro deber, me parece a mí, empezar, hasta donde me conste, ¿no? Empezar a transmitir estas ideas. De hecho, yo lo he hecho, porque tengo mis llegadas a los que más dirigen las cosas, y siempre me dicen que sí, pero no veo que lo explique mucho, por cuestión de tiempo, porque cuando se gobierna siempre, en realidad no está en el día a día, está en el día de hace un mes atrás. La actitud de los gobiernos en estos sistemas, no en nuestro en particular, en general, es ser absolutamente reactivo, ¿no? O sea, siempre reaccionamos después que, como dice Serrat, llegamos siempre tarde donde nunca pasa nada. Así que bueno, eso también es algo que hay que corregir. Con respecto al otro, como hice esta aclaración, me olvidé lo que me preguntaste. No, hablamos del rol de las pymes, ¿no? Ah, bueno, sí. Y la experiencia o el camino andado de Japón respecto al uso de recursos. Bueno, creo que es un interesante elemento para aprovechar lo de Japón. Acá todo el mundo se pasa diciendo, protejamos las pymes, promovamos las pymes, desarrollemos las pymes, resulta que las pymes siempre están en la lona. ¿Qué tiene Japón que no tenemos nosotros? Si hablaran y me contestaran, seguramente me van a decir, no sé. Bueno, yo tampoco sabía. Pero hace un tiempo, estudiando el método Toyota, para entenderlo un poco mejor, de donde salen muchas cosas que nosotros aplicamos en producción más limpia, o eficiencia de recursos, uno de los problemas que tenía el método Toyota, primero que era disruptivo, porque funcionaba al revés. O sea, en vez de funcionar empujando autos al mercado, hacía que se informaba que quería el consumidor y entonces se generaba el modelo, digamos, pull. El otro modelo que mencioné antes se llama push, empujar. El modelo Toyota es, digamos, pull, o sea, traccionar. El que tracciona es la demanda, es el cliente. Eso produjo una revolución en todo el sistema automotriz que no se imaginarán. Hoy todos producen con el método Toyota, absolutamente todos. Pero aquí viene mi comentario. ¿Quién fueron los primeros que se quejaron del método Toyota? Los gremios, las pymes proveedoras. ¿Y por qué se quejaban las pymes proveedoras? Porque el método Toyota tiene lo que se llama demanda variable, o sea, como utilizo el método del famoso just in time, cuando no necesita una cosa no la pide. Entonces, ¿qué ocurre? No la pide porque no la necesita, porque la va a tener guardada en un almacén, es capital inmovilizado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Eso generó un conflicto. ¿Y cómo lo resolvieron? Porque lo resolvieron. ¿Haciendo qué cosa? Haciendo, digamos, que se pusieran de acuerdo y se dieran cuenta que poder mantener ese equilibrio, digamos, de producción, aunque sea variable, estaba bien. Pero ¿qué hizo el gobierno japonés para eso? Creó la ley de protección de la pequeña y mediana empresa. Mejor dicho, modificó la ley de protección de las pymes. Porque la ley de protección de las pymes los obligaba a los que compraban a respetar los cupos de encargos.
¿Qué quiero decir con esto? No es que hubo una regresión con flexibilizar esa cuestión, sino que acordaron en ese margen que como Toyota y sus empleados y sus proveedores funcionaban mejor con la demanda elástica, hicieron una modificación de una ley de protección. Yo les pregunto, ¿cuál es la ley de protección de la pyme en Argentina? ¿La conocen? Yo no la conozco. ¿Y por qué todo el mundo se la pasa hablando de protejamos a las pymes, qué buenas que son las pymes, todos los funcionarios públicos, apoyemos a las pymes? Yo lo fui y también me dediqué todo el tiempo a las pymes, nunca logré hacer nada significativo, ¿no? Es porque lo que necesitamos es regulaciones de fondo con respecto a este tema, ¿no es cierto? Y con respecto a los sistemas productivos. Basta de rasgarnos las vertiduras por los pobres, en este caso las pymes, que hagamos algo que sea estructural y funcione para todos. Bueno, perdón, me entusiasmé un poco, pero este punto me llamó mucho la atención cuando estuve estudiando el tema del método Toyota. Sí, Ariel, bueno, muchas gracias. Podríamos abrir un poco el debate, ¿no? Ya estamos por terminar un poco la charla, pero acá tenemos una consulta, un comentario, digamos, ¿no? Políticas nacionales o provinciales. ¿No hay falta de conciencia, ¿no?, en las economías regionales y locales? Bueno, esa pregunta nos la está haciendo Susana. ¿Cómo está Susana? ¿Qué tal? De Tonkis, que es la secretaria de Desarrollo y Turismo de la localidad, ¿no? Sí, la entiendo bien la pregunta, porque no sé si la falta de conciencia sería de los que están en la región o de los que tendríamos que tomar la decisión o los que estuvieran fuera de la región. Diría que en los dos casos sí, la respuesta es afirmativa, hay falta de conciencia, pero en realidad esa falta de conciencia es un producto de la ignorancia, es decir, todo es platónico lo que voy a decir, ¿no? Pero vieron que cuando se habla de amor platónico todo el mundo dice que hay que poner los pajaritos, las mariposas. No, el amor platónico es porque está basado en el hecho del conocimiento, es decir, para amar hay que conocer, es el concepto de amor platónico. Entonces esto pasa algo parecido, para amar a la región y a lo local lo tenemos que conocer, y en general no lo conocemos, no el que vive en el lugar, finalmente lo conoce, pero está sometido por una estructura, una cuestión de niveles jerárquicos a la provincia y a la nación. Entonces termina reproduciendo el mismo modelo entonces no hay percepción de lo regional y lo local correcta. Es decir, es como que bajan unos marcianos o venusinos y le dicen a la provincia lo que tiene que hacer, y la provincia bajan al municipio o a la región y van y le dicen lo que hay. Bueno, mire, tenemos abducciones 1, 2, 3, o sea, y es al revés. Lo primero que habría que hacer es preguntarle qué necesita a cada uno de los actores locales y regionales, para lo cual los mismos debieran ponerse de acuerdo entre ellos. Discutir, nosotros en vez de decir qué hay, ¿por qué no le decimos esto es lo que necesitamos? Porque tenemos este plan que lo avala. En el caso de Susana yo sé que lo tiene, pero digamos, lo que quiero decir es que es una condición fundamental. Si yo quiero pedir, entre comillas, porque es un derecho, digamos, derecho que me asiste, no me está regalando nada, lo mejor es que yo tenga claro que necesito y que quiero. A ver si hay alguna otra consulta, si no, yo tengo una que por ahí, una cuestión que no hablamos, digamos, ¿no? En ese sentido de la cooperación público-privada, digamos, ¿no?, teniendo en cuenta que haya integración o interacción entre el empresario, la autoridad local, y cuál es el rol de la academia, de las universidades en todo esto, ¿no?, en esta nueva economía. Esto no lo estuvimos tocando hasta ahora. Bueno, bárbaro, me parece una pregunta excelente, además. Y no está preparado nada de esto, les aviso, lo que están escuchando, solo en formato general. Primero, público-privado. Todo es público-privado. Todo. Toda esta discusión del Estado, lo privado, las ONG, no existe. Existen nuestras discusiones desinformadas. Todo en el mundo entero es público-privado.
¿Qué quiere decir esto? Que las cosas las hacen generalmente los, entre comillas, privados, digamos, empresas, organizaciones de distinto tipo, desde una super corporación hasta a un monotributista, ¿no es cierto? El actor de lo que fuera, de la producción de un bien, un servicio, siempre está ahí. Después, ahora, ¿qué pasa? Para que eso funcione, debe haber un marco de consenso y equilibrio. Y para eso está el Estado. Nosotros entramos permanentemente en discusiones de blanco-negro. De golpe el Estado es una porquería, de golpe es lo único que importa. No sirve, eso no existe. Todo es público-privado. Y justamente, y yo sí, vos sabés, por eso me hiciste la pregunta, yo creo, tenés, vos también, mucha experiencia en articulación público-privada, en discutir desde lo público con los privados y desde la academia también. Que la academia lo que le agrega, que es un valor agregado que tiene nuestro país, porque nuestra academia está extendida, le agrega la rigurosidad, la confianza del interlocutor, ¿no es cierto? Y cuando digo extendida es porque está extendida a distintas capas de la sociedad, a esto me estoy refiriendo. En Chile no podía pasar lo mismo, en Uruguay puede ser, Uruguay quizás es el que más se parece a nosotros, pero en ninguno de los otros países que forman toda la región, diría toda América, se produciría esa presencia de la academia, pero no la academia solo enseñando un curso para hacer barbijos, ¿no? Sino desarrollando un test, fabricando una máquina. Es decir, esas capacidades las tenemos y lo que primero tenemos que hacer es reconocerlas y recuperarlas. Ahora después, si lo hace la Universidad de Quilmes o la Austral, digamos que es privado, el ITBA, no importa eso. Lo que importa es que exista esa trama donde movilizamos el conocimiento hacia la búsqueda de lo que queremos que suceda, para lo cual tenemos que saber qué queremos que suceda, ¿no? No sé si contesté más o menos, pero esa es la idea que muy interesante y la cuestión de la formación, de la educación ambiental y la educación en la producción de consumo sustentable es súper importante en Argentina y en el mundo, digamos, ¿no? Yo no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta, duda, comentario, porque estamos como monologando nosotros dos, me parece. A ver. Acá puso algo, a ver, Juan Antonio. Un correo de transmisión entre la academia y el mundo político. Exacto. Bueno, Juan, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, Juan. Sí, faltan, pero justamente quizás lo que no debería haber es eso de academia y mundo político, ¿no? Miren, yo les voy a contar un caso personal, voy a tratar de ser muy breve. Yo, por una cuestión casi azarosa, por el momento, digo, en que se produce, estaba asistiendo a la conferencia de Kioto. Por lo tanto, a la conferencia de las partes donde se creó el protocolo de Kioto. Por lo cual, en el momento en que se iba a tomar la decisión final de cómo se distribuían las cargas y demás, que iba a establecer el protocolo, ¿no? Como obligaciones y demás, yo estaba ahí. Estaba ahí sentado, escuchando, no estaba yo negociando, estaba negociando, estaba Joela, que era el que conducía todo eso y el jefe de la delegación argentina, ¿no? Y estaba una mesa ahí donde estaba la Unión Europea, cada uno de los países de la Unión Europea, que yo no entendí mucho nunca, porque si está la Unión Europea, como puede ser que estén los países, además, o están los países o está la Unión Europea, pero bueno, no importa. Estaba el G77, que veníamos a hacer todos los países que no somos desarrollados, pero lo que voy es a lo siguiente. Uno lo que veía es que esa gente que tenía enormes científicos detrás de ellos, no en la reunión, en sus países, eso, por ejemplo, Bélgica es la cuna o el lugar, o Francia, el lugar donde más se sabe de complejidad en el mundo, ¿no? Donde más se ha trabajado en temas de complejidad. En Bélgica, en Bruselas, por Ilya Prigogine. Y en Francia, por Morin. Morin se escribe Morán, en realidad se pronuncia Edgar Morán, ¿no? Por suerte Morán está vivo todavía y Prigogine falleció hace 4 o 5 años.
Y yo veía al representante de Bélgica y el de Francia y decía, sabe, pareciera que supiera tanto como yo. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay un vínculo entre lo que Juan nos está preguntando, academia y mundo político. No hay, digamos, quizás ahora tengamos la oportunidad, después de algunas cosas que están sucediendo, algunas las cuestiones, que lo haya. Es decir, el vínculo, las correas de transmisión, utilizando las mismas palabras de Juan, son que justamente cuando uno tiene que resolver un problema, una de las cosas que tiene que hacer es ir a preguntarle al adecuado, digamos, ¿no? Si yo me duele la muela, trato de ir al dentista, digo, si es lo suficientemente grave el problema. Acá pasa algo parecido. Acá, más que generar una especie de orga, de cosa armada, lo que debería haber es una fluida vinculación entre el conocimiento que en parte está en la academia y la toma de decisiones. Y eso lo tienen que aprender los dos. Lo tienen que aprender tanto en los gobiernos, como los funcionarios o los dirigentes, como los académicos o los técnicos. A mí me cansa, me ponen nerviosos los colegas que primero quieren medir todo siempre y nunca se le ocurre ninguna acción. Siempre hay que medir la cosa y la medimos cuando no hacemos nada. Ojo, no estoy en contra de medir. Lo que quiero decir es que ojo con el tema de medir, porque estamos pateando la pelota para adelante siempre, porque hay formas de tomar decisiones, inclusive corregirlas si no están correctamente tomadas. Resumen, creo que la base de esto es que esto no es argentino, es mundial, por eso puse el ejemplo de Kioto, de ahí salió el protocolo de Kioto, y vean cómo le fue el protocolo de Kioto. Como estaba arreglado entre unos burócratas, no funcionó nunca. No, ahí no estaban los que producían, no estaba el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, que son todas organizaciones que hacen el cumplimiento de los compromisos. Si ellos no asumen a su vez compromisos, como está haciendo el Fondo Monetario ahora, que está asumiendo compromisos con respecto al escenario de las deudas y de su función, ¿no es cierto? No hay posibilidad de hacer nada. Entonces, nuevamente, fue largo todo esto y muy anecdótico, pero lo que quiero decir es que en realidad se supone que un buen gobernante, como diría Maquiavelo, ¿no? Al príncipe se lo valora por la calidad de sus colaboradores. Miren si hiciéramos eso en muchos casos, ¿no? A veces lo hacemos, ¿no? Nada más que no lo hacemos, no sabemos que estamos aplicando Maquiavelo. Pero si yo veo que alguien que conduce algo lo asesora a alguien que no sabe, y bueno, a veces nos acostumbramos, que es lo que está mal, pero lo que uno debería pretender es hacer lo mismo que cuando le duele la muela o la panza, que por ahí puede ser una apendicitis, ir al dentista o ir al médico, preguntarle al dentista y al médico. En este caso, eso es una metáfora, porque son equipos, porque este es el otro tema. Para los sistemas complejos que abordamos, no hay posibilidad de un abordaje unilateral, una persona. Lo vemos con el coronavirus. Escuchamos a 100 tipos que saben, no tipos que son unos que no saben nada. Y están llenos de dudas. Pero ¿qué pasa? Justamente una de las formas de abordar lo complejo es escuchar a muchos y tratar de ponerse de acuerdo. Es como las muñecas rusas, ¿se acuerdan, no? Ahora tengo todas desarmadas, ¿no? Pero es escuchar un poco a cada una de las muñecas, tratar de entender un poco la realidad y después armar de nuevo a las muñecas para que sean un sistema. Ariel, como para ir un poco dándole cierre a la charla, que estaba muy, muy interesante, seguramente la vamos a repetir. Dos comentarios, digamos, ¿no? Uno también de Juan, diciendo que, bueno, se vio un incipiente vínculo frente al problema de la COVID al crear un comité con gente del CONICET, ¿no? Que estuvo a la altura de las circunstancias. Y Luciana Caputo dice que están las universidades preparando planes u orientaciones para el post-COVID en la economía para presentar al gobierno. ¿Cómo estás, Susana? Te veo de acá. Bueno, le contesto primero a Juan porque la pregunta estaba primero. Me parece bien, pero justamente eso se ve y me parece que a pesar de que el propio CONICET es burocrático, tiene prestigio, tiene gente formada por mucho tiempo, creo que es un capital humano que nosotros tenemos importante y que está muy bueno aprovecharlo.
Con respecto a Susana, mi respuesta sería que es lo primero que yo estaría haciendo, pero desconozco, Susana, y justamente un poco esto que estoy diciendo yo tiene que ver con eso. Las cosas no tenemos que esperar que se vaya el COVID para hacerlas, ya las tenemos que estar haciendo. Y de hecho, digamos, en algunas cosas que intercambiamos por ahí, te lo he comentado, yo estoy trabajando con estos temas. Esto me vino muy bien porque me dio la posibilidad de contarlo, por ejemplo. Estoy trabajando con alguna gente sobre estos temas, pero no de cuándo voy a salir a la calle, sino de cómo empezar a producir hasta si no pudiera salir. De cómo poder de alguna forma hacer esto. Ahora, yo creo que esto, no sé si es un tema tan académico, ¿no? Porque en realidad me parece que es un tema más tecnológico. ¿Qué quiero decir? Es darse cuenta que realmente estamos llenos de herramientas para hacer cosas. Pero mientras los medios de difusión estén permanentemente del color que sean, porque sabemos que tienen colores, ¿no? Y son multicolores también, nos estén, dale, con que fulano dijo tal cosa, que el otro dijo la otra, que se le ocurre que el COVID es tal cosa, que la pico, que mientras nos distraigamos en eso, no va a servir de nada, va a ser una pérdida de tiempo, nos vamos a poner más histéricos o menos histéricos, nos vamos a deprimir. La mejor solución es estar trabajando ya, y se puede trabajar ya, digamos, lo podemos hacer. Yo los invito, además, estoy a disposición para trabajar con el que quiera en el tema, porque yo lo estoy haciendo con algunas cosas en particular y con otras que podemos ir pensando juntos. Ariel, ya estamos medio en tiempo. Sí, ya lo repetiste como 5 veces, Adrián, ya sé. No, es interesante lo que comentó Juan y lo que comentó Susana. No veo ninguna consulta más. Si le parece, hacemos una... Yo le doy pie a una conclusión, o es que rescaté de lo que usted comentó recién, y le doy el cierre a usted de la jornada, y ahí un poco terminamos la charla de hoy. Yo estuve anotando varias cosas, ¿no? Muy interesantes de lo que se dijo en la charla. Y a ver, lo primero que rescato es que la problemática de la producción y consumo es compleja, ¿no? Es muy compleja y repercute en un sinnúmero de aspectos de la sociedad, que un poco lo fue describiendo. También que esta nueva economía, o lo que estamos planteando como una propuesta de nueva economía, ¿no? Requiere la forma de repensar o de dar una vuelta de tuerca a lo que vemos como normal, que en realidad es poco normal, digamos, ¿no? Y hablo específicamente respecto al uso y abuso de los recursos y de la naturaleza, ¿no? De apropiarse de la naturaleza. Otra cuestión también que surgió en la charla fue que esta nueva economía requiere desconcentrar, ¿no? Muy importante, desconcentrar la generación de energía, la producción y consumo, el uso de recursos. Obviamente, de vuelta vuelvo con el concepto de la expropiación o la apropiación de los recursos naturales, entre otras cuestiones, digamos. Otro punto más que se estuvo hablando fue el de rescatar lo público-privado, digamos, ¿no? Lo público-privado con esta mentalidad de cooperación, de integración, de darse a conocer, digamos, y de trabajar en conjunto, ¿no? Y ahí surgió el tema del rol de la universidad, ¿no? Para que sea como un integrador de estos actores, ¿no? De lo privado y lo público, y dar seriedad y confianza a los procesos que van a venir respecto a la nueva economía. Y una última cuestión, que también la incorporo acá, es el rol de las pymes, ¿no? Estas cuestiones de lo que se viene, digamos, ¿no? De la nueva economía. Yo, mi parte, cerraría ahí con mis comentarios, y bueno, lo dejo a Ariel a usted para que dé el cierre final de la charla, la conversación, y bueno, estamos por finalizado por hoy este ciclo muy interesante de charlas sobre la economía que viene. Bueno, Adrián, la verdad que tu síntesis hasta me sorprendí yo de las cosas que hablamos. Está muy buena, creo que ha resaltado las cuestiones fundamentales muy bien. Creo que hay que generar algún espacio para a los que les interese seguir no solo discutiendo este tema, sino proponiendo cosas para hacer.
yo insisto, hay muchas para hacer ya, y hagámoslas. ¿Qué vamos a esperar? Yo tengo 69 años, los cumplo en unos días, el 8 de julio. ¿No? Es para que me manden felicitaciones, cualquier cosa. La verdad es que hagamos, hay muchas cosas para hacer, generemos ámbitos para eso. Creo que este resumen es muy bueno, que la difusión después lo tengo que ver, porque yo, viste, uno cuando habla no se ve. Me gustó mucho la pregunta, me hubiera gustado que molestaran más, que pelearan un poco, porque eso ayuda un poquito, no grietas, sino posiciones por ahí que discutan, ideas, ¿no? Ideas o planteos, pero la verdad que estoy muy contento, te felicito a vos, además, Adrián, porque hiciste una excelente síntesis y conducción, y dejemos abierta alguna forma, no sé cuál será, de poder de alguna manera seguir en contacto con la gente que está conectada ahora. No sé si a través del chat o lo que fuera, le sugiero eso, ¿no? La posibilidad de que nos conectemos. Yo ahora en el chat les voy a poner, lo que estoy buscando, por eso estoy mirando por otro lado, el videíto de la economía circular, justamente porque me parece que estaría bueno verlo de nuevo. No ahora, por supuesto, pero... Voy a decir que esta conversación que estuvo grabando y que, bueno, va a estar disponible en los canales de la página web, en las redes sociales de AFCA. También contarles hay otro ciclo, digamos, de conversaciones que está proponiendo AFCA, que también, bueno, los invito a que entren a nuestros canales de comunicación. Y bueno, simplemente esto obviamente se va a volver a repetir. El grupo de sustentabilidad que está trabajando estos temas, bueno, tiene otras charlas pendientes sobre, bueno, cambio climático, sobre el tema del reciclado, la gestión de residuos sólidos, bueno, y algunos otros temas que van a ir surgiendo. Así que, bueno, agradecerle a todos los que estuvieron conectados, agradecerle también, bueno, a Ariel por su excelente charla. Bueno, nos invitó a pensar, digamos, ¿no? Muchas otras cuestiones y a entender esto de la complejidad que, bueno, que es una realidad y requiere un análisis mucho más profundo, ¿no? Las soluciones y los desafíos que tiene la economía de acá en unos años. Así que, bueno, gracias a todos. Bueno, Ariel, bueno, simplemente agradecerle de vuelta. Bueno, muchas gracias, Adrián. Y ahí puse el vínculo en el chat de esto, de YouTube. Si no, lo pueden buscar, Economía Circular en español, donde está el dibujito ese que me parece muy interesante. Y bueno, y reitero, a muchos de los que están acá los conozco y a otros no. La invitación a seguir discutiendo este tema, independientemente de que hagamos otra actividad como esta. Los invito, a los que quieran me avisan. Acá voy a poner mi correo, o mejor dicho, mi WhatsApp. Vamos a hacerlo más fácil. Para que el que quiera, ya les digo, muchos los tengo en mi WhatsApp porque a través de eso los inscribí, pero algún otro puede que no. Y a través de eso, bueno, contactémonos, hagamos algo, muchachos y chicas. Vale. Hagamos algo que vale la pena y todavía se puede. Genial. Bueno, muchas gracias a todos y saludos. Gracias. Que sigan muy bien. Chau, chau. Tuvo un problema.